Reciban ustedes un cordial saludo, asistentes y a nuestros invitados a este conversatorio El monstruo de la alcantarilla, una conversación sobre arte y filosofía en la literatura de terror. De igual forma, damos un especial saludo a los estudiantes del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, quienes se conectan a esta hora a través de Facebook Live, por la página de Facebook del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío. Este conversatorio se realiza entre los programas de Filosofía y Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, CIDBA, con el apoyo de los programas de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, Comunicación Social, Periodismo, Artes Visuales, así mismo del programa de Literatura y Lengua Castellana y con un importante apoyo por parte de la Vicerrectoría Académica. Y nuestro moderador de esta noche es el profesor John Izaza. Así damos entonces inicio a este conversatorio, El monstruo de la alcantarilla, una conversación sobre arte y filosofía en la literatura del terror. Bien, buenas noches. Obviamente muchas gracias por la asistencia. Eso es fundamentalmente un conversatorio, como digamos ya hemos hecho en otras ocasiones. La idea no es que nos vean conversar a nosotros, la idea fundamental es que ustedes hagan parte de la conversación. Cuando digo ustedes, debo decir los estudiantes de CIDBA, es decir, los que esperamos que sean en promedio 2.000 estudiantes que nos están viendo vía streaming o Facebook, lo que estamos transmitiendo, y que ustedes están viendo. O sea, lo ideal es que en la medida en que vayan viendo de las intervenciones de quienes nos acompañan algo que les llame la atención o que no les llame la atención y que quieran reprochar, pues bienvenidos pues para que podamos discutir y armar la conversación, ¿sí? Digamos, otra de las casualidades que nos permiten estar aquí es el hecho de que tenemos a escritores y hay una editora y a un proyecto en general que tiene una línea muy fuerte, marcada en literatura de terror, sobre lo monstruoso, y estamos en un mes que es especialmente monstruoso por muchas razones, ¿sí? En particular pues el mes en el que la gente suele evocar los disfraces y quedarse con ellos, ¿sí? Y pues nada, aprovechemos quizá esa casualidad para empezar un poco la ruta de la conversación, a ver hacia dónde nos lleva lo que nuestros invitados y nuestra invitada tienen por decirnos. En una conversación que hace poco escuché a Álvaro, está subida en internet, vos hablabas sobre el terror fundamentalmente, contabas un poco sobre tus novelas y había una cosa bacana sobre esta vaina de que la gente, el miedo en nosotros, es decir, hay cierta atracción frente a la literatura de terror o frente a lo que nos genera miedo, y hemos asumido, por ejemplo, que literatura de terror puede ser un asunto de la ficción, pero parece que el terror no es un asunto del todo de la ficción y parece que hay una cosa especial entre nosotros y el miedo. Cuéntanos un poquito sobre lo que consideras al respecto de la relación que tenemos con el miedo. Bueno, primero buenas noches a todos, muchas gracias por la asistencia, por supuesto. Mi nombre es Álvaro Vanegas, ahí como que nombraron a todos y nadie sabe quién es, entonces les cuento: María Fernanda, Iván, Néstor y Álvaro. María Fernanda, sí. Y bien, entonces, bueno, respecto a la cuestión que plantea John, bueno, creo que hay una cosa, no sé si esto contesta la pregunta, pero hay un detalle con el miedo y con el terror que suele ser visto como si fuera un género menor, ¿no? Como que en esta élite de la literatura, en este mundillo a veces tan hostil y tan aburridor que es el mundillo de la literatura, suele verse el terror y la ciencia ficción y la fantasía como si fueran géneros menores, cuando para mí, en mi opinión personal, el terror es el género por definición. El terror es lo que inicia realmente y lo que, digamos, que motiva a la gente finalmente a contar historias, ¿no? Gracias al terror y al miedo existe la religión, por ejemplo.
gracias al miedo, pues todos sabemos que hay que pasar mirando los dos lados de la carretera para que no nos vaya a atropellar un carro, o no nos lanzamos en un edificio desde el 10º piso porque el miedo, ¿no es cierto? Y finalmente de eso empiezan, desde la antigüedad, empiezan a contarnos historias de terror, y entonces viene la Divina Comedia incluso y nos cuenta que los círculos del infierno y un montón de cosas, y todo tiene que ver finalmente con el miedo, que es tan importante, tan necesario, y por eso siento yo que finalmente todas las historias hablan de miedo, así como para mí todas las historias hablan de amor al final. Somos nosotros mismos contándonos, como expresando lo que somos por dentro, y finalmente eso es lo que termina plasmándose, así sea una historia sobre un asesino en serie, que es pues claramente algo que puede suceder todo el tiempo, o sea sobre un man que abre un cubo y le quedan puntillas en la cara y se convierte en un cenobita, que aspiramos que eso no sea cierto y que eso no pueda pasar. No deja de ser los seres humanos contándose a sí mismos. Ahora bien, ¿qué pasa con el terror? Porque es que hay algo interesante, y es por qué una persona en sus cabales va a pagar dinero porque lo asusten. Eso es muy extraño, ¿no? Pero si uno mira, digamos, cifras en Colombia, el primer capítulo de IT lo vieron 3,5 millones de personas. Eso es una cantidad absurda. El Conjuro, creo que la segunda la vieron 2,5 millones, y si ustedes van a una feria del libro, los libros de King se agotan en nada. No solo en Colombia, sino en el mundo, ¿no? Entonces viene el asunto de por qué nos gusta tanto asustarnos, de dónde viene esta compulsión de algunos, me incluyo por supuesto en ese grupo de gente medio demente, que son felices pagando. Yo la primera de IT la vi 5 veces en cine, así fue, de enloquecido, y sabía dónde me iba a asustar y volvía y me asustaba, como un idiota absoluto. Y cuando veo el Exorcista, la he visto, no sé, el Exorcista la he visto 15 veces, y me sigue generando la misma inquietud, aún con que ya sé qué es lo que viene, pero la atmósfera de la película me sigue poniendo tenso, y cuando la chinita pendeja esta se le voltea la cabeza, sigo sintiendo como, no, pero ¿qué es esto? Con todo y que he visto eso hasta en GIFs, en Facebook, poniendo eso en un GIF con algo chistoso. Entonces, ¿por qué pagamos? Bueno, pues las razones son dos y son fundamentales, digamos. La primera es una cuestión psicológica, es que necesitamos experimentarnos en esas situaciones. Necesitamos saber cómo somos en eso. Pero, como sería muy estúpido realmente ir a enfrentar eso, ¿cierto? Como sería muy tonto, no sé cuáles sean los barrios peligrosos en Armenia, pero en Bogotá, digamos, yo hablo siempre de la 19 con Caracas, que es una de las esquinas más peligrosas probablemente de Colombia, supongo yo, pero yo en Bogotá, eso es un infierno. Después de las 8 de la noche, eso es un infierno. Uno pasa por ahí en Transmilenio y es como, wow, miren, hasta el niño se asustó de solo nombrarla. ¿Cómo sería? Y entonces sería muy tonto yo irme con un fajo de billetes de 50.000 a bolearlos a las 8 de la noche y gritar, pues porque claramente algo me va a pasar. No solo me van a quitar la plata, me va a pasar algo muy feo, ¿cierto? Pero yo necesito sentirme asustado y necesito saber cómo soy en eso. Pues ¿qué hago? Pues veo una película o leo un libro en el que sé, me asusto, siento eso, pero al mismo tiempo mi cerebro reacciona inmediatamente y me dice, pero tranquilo que esto es un ambiente controlado. Y la segunda es una razón fisiológica, y es que el cerebro, cuando se asusta, empieza a soltar un montón de sustancias que tienen que ver con el placer, oxitocina y un montón de sustancias que tienen que ver con el placer. Y por eso cuando ustedes se asustan mucho viendo una película o leyendo un libro, o incluso cuando se reúnen con amigos y les cuentan una historia de fantasmas, la sensación que tiene el cerebro cuando termina es muy parecida a un orgasmo, a lo que sienten después de tener un orgasmo. Aquellos que hayan tenido un orgasmo, porque claramente acá muchos de ustedes son vírgenes, lo sé, pero me hicieron cara como, ¿qué es eso? Perdón, si quieren busquen en Google qué es orgasmo. Y entonces claramente esa sensación de es lo mismo que uno siente cuando después de tener un orgasmo. De eso viene el miedo. Por eso el miedo es fascinante, y por eso tantos estamos buscando constantemente esa sensación. Gracias, gracias. Se asustó. Voy a buscar en Google algo pero nos respondiste algo muy bacano, y es que en últimas parece que, claro, el temor quizá a la vejez y la soledad, o sea, el miedo, todos tenemos miedo a la soledad, tal vez que a quedar solos se nos pierde un amor, el amor eterno de cada 3 meses y estas cosas, ¿sí?
pero iniciamos hablando un poco del terror, ¿cierto? También. Y hay diferencias entre terror y miedo, ¿sí? Es decir, si hay un abismo, cuáles son los pasos que hay para que yo le tenga miedo a la soledad o terror a la soledad. O sea, la diferencia es la intensidad solamente. ¿Hablamos como de miedo y fobia? ¿Algo así? Supongamos, pues digamos hay literatura de terror, pero nunca había escuchado, pues tampoco lo dijiste, como literatura de miedo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿se llama terror solo porque la palabra es icónica, es histórica, o hay un paso? Es que siento que el terror es un género que abarca un montón de subgéneros, ¿no? Entonces está el horror, está el thriller, está el suspenso, bueno, y si estamos en cine, entonces están los slasher, el body horror y bueno, un montón de subgéneros. Pero al final todo es terror, como género, ¿no? Los grandes géneros, que claramente en este afán de los seres humanos por clasificar todo, pues terminamos metiendo todo en subgéneros. Ahora bien, si vamos a hablar de miedo y terror, pues de pronto la más fácil es saber cuál es la diferencia entre horror y terror. Entonces, el horror es ese miedo que sentimos por aquello que no se puede explicar, que en teoría no debería suceder. Es ese miedo que sentimos por el monstruo en el closet, cuando nos vamos a dormir. Creo que una persona en sus cabales, y si hay alguien que lo hace acá, está loco, en serio. Nadie se duerme con la puerta del closet abierta. Eso no es una persona normal, eso no se hace. Y si su novio o su novia hace, déjelo ir. Eso no se hace. Uno no duerme con la puerta del armario abierta. Eso no es de Diosito, ahí sí como dice. Ese es el horror. El terror es eso que sentimos porque salgamos y nos atraque y nos meta una puñalada. Eso sí puede suceder y sucede todos los días. Listo. Hablemos de otro concepto que está asociado a todo el proyecto también de Calixta, que es el concepto de lo monstruoso, ¿sí? Que tiene muchas aristas y tal vez podamos tocar algunas de ellas acá, ¿sí? La idea es también para escucharles la voz. Y digamos lo monstruoso ha estado icónicamente asociado, o lo reconocemos fundamentalmente en el arte, ¿cierto? En la pintura, o las historias que de chiquitos recibimos sobre los monstruos son cosas físicamente deformes, ¿sí? Pero que hacen relación a otra cantidad de cosas, ¿cierto? Si usted quiere hablarlo en términos de simplemente sujetos o sujetas que no se adecúan a un contexto político, que no se adecúan a una estructura moral, si se quiere. Me gustaría conocer la perspectiva de ustedes al respecto de lo monstruoso, ¿sí? ¿Por qué les atrae o qué ven de potencia en lo monstruoso para hablar de él? O sea, cuando ustedes quieren hablar de algo, de zombies, de animales raros, ¿cierto? De monstruos específicamente, ¿por qué? ¿Qué creen ahí, qué hay ahí que pueda tener que ver con la condición humana en lo monstruoso, por ejemplo? Bueno, para contestar corto y para que me conozcan la voz, normalmente lo monstruoso, por lo menos como yo lo veo, es una distorsión a lo normativo. O sea, lo monstruoso es una distorsión a lo que está puesto ahí, a lo que es hegemónico, y normalmente es como usted califica de alguna manera desde lo político, lo que es incorrecto, desde lo estético, lo que no es bello o hermoso, y por supuesto desde una categoría antropológica, pues es sencillamente lo que no corresponde a lo que es humano. Es decir, todo lo que uno señale, califique, describa como monstruoso de alguna manera ya está poniéndonos en el plano de lo que no está bien. ¿Sí? Para mí el monstruo en la literatura, el monstruo en el cine, el monstruo en el arte como tal, pues sencillamente es un instrumento para categorizar algo, para poner de presente que de entrada no me va a gustar o no va a gustar frente a algún canon. El canon, insisto, pues puede estar, como empecé diciendo, simplemente desde lo estético, que es como normalmente uno empezaría a aprenderlo, a abordarlo, pero a mí me gusta pensar que el monstruo también es atractivo, o sea, que lo raro, que lo deforme, que lo extraño, como desde que nos enseñó Mary Shelley por allá en la literatura gótica, que esto extraño tiene alguna forma de reivindicar también la condición humana, ¿no? O sea, que lo extraño también, la excepción me marca la regla y me hace más bonito lo que es normal, o incluso es otra forma de ser hermoso.
Yo estoy de acuerdo con Iván, en buena medida, Milagro. porque efectivamente, el monstruo siempre es una digresión a lo que conocemos nosotros como un ser humano. La historia, digamos, de los monstruos, sean de donde sea, de las latitudes que sea, siempre ha sido una forma de transformar al humano, dándole rasgos que lo marquen y lo diferencien de absolutamente lo que nosotros consideramos normal. En buena medida, el vampiro nació en un momento en el que en el mundo se estaba estabilizando el pensamiento científico y las nociones de lo vivo y lo muerto se empezaron a marcar mucho y a decirse antagónicas, o se está vivo o se está muerto, y el vampiro es la amalgama de ambas cosas. Y por eso el vampiro aparece, digamos, como una metáfora de una fijación necrológica, necrofílica, de acostarse con un muerto, que es una fijación pues más normal de lo que la gente cree, pero se manifestó en la literatura con la forma del vampiro. ¿Cómo? Bueno, pues no, qué pena, Dios mío. Entonces, sí, ciertamente lo monstruoso, y ya ni siquiera tiene que ser apuntando a un ser completamente, particularmente monstruoso. Por ejemplo, Cortázar habla mucho de monstruos. En el bestiario aparecen muchos monstruos, pero muchísimos, prácticamente todo el libro es sobre monstruos, pero no son seres que salen deseosos de sangre, sino que son seres que de alguna manera rompen la regla y no se comportan como la norma dice que debería comportarse. Bien, gracias. Pero que han dicho cosas que a nosotros nos deberían calar mucho, ¿cierto? Que podrían calar mucho, ¿sí? Porque en alguna medida es como dos líneas de la construcción de la sociedad, ¿sí? En alguna medida la sociedad, si entiendo bien lo que han estado diciendo, la sociedad se ha construido, digámoslo así, por un lado en lo normal y en lo que está regulado, ¿cierto? En lo que los estados han permitido que se dé y lo que nos han dicho que es la belleza. Entonces, históricamente, una mujer bella es esto, ¿sí? Y si se sale de los cánones ya podría lindar, si es muy hirsuta, entonces la mujer, si no se ha depilado como debe depilarse, entonces la ponemos en un rincón en el que parece hacer más parte de las bestias que de los seres normados y que regulamos. Y lo mismo parece suceder en otro campo, y aquí hay una cosa que creo que también podríamos coquetear en la discusión, y es el asunto de la moral, ¿cierto? Parece que hemos estado o somos el producto de una sociedad moralmente establecida de una manera, y si nos vamos por otro, si razonamos que tal vez ese comportamiento no debería ser nuestra representación, es mucho más llegada a la deformación. Entonces un monstruo parece ser también un monstruo moral, por ejemplo. Dale. No, es que quería haber planteado esto desde un principio para cerrar ese punto, y es pensar que incluso desde lo político, cuando Hobbes define qué es este contrato social que es el Estado, le pone como monstruo, y es el Leviatán, ¿sí? El monstruo incluso se usa con fines políticos como una cosa que está por encima de nosotros. Es decir, si vamos a establecer qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan hegemonizante puede ser un monstruo, pues se nos va toda la charla en eso, precisamente uso y abuso de la figura del monstruo, le diría yo al resto de la charla. Pero entonces eso marca la importancia también de la figura política del monstruo, ¿sí o qué? Sí. Entonces, bien, como para mirar otra ruta posible de la conversación, está esto de que, y de hecho creo que estamos asistiendo a una época en lo que lo monstruoso está justamente en discusión, ¿sí? Es decir, todos los movimientos que hemos asistido en el siglo XXI, estamos asistiendo a una cantidad de actividades contranormativas, ¿sí? Contranormativas en términos religiosos y contranormativas en términos de género, por ejemplo, ¿sí? O sea, los movimientos de género son precisamente movimientos que están tratando de mostrar que lo que ha sido monstruoso históricamente es normal, y tal vez sea una metáfora del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Esa novela en la que un hombre cansado de tener malos pensamientos, y pues va a reducir de manera
poco ridícula, pero cansado de ser a la vez un hombre bueno y a la vez un hombre malo, y en alguna medida en un contexto en el que o se es bueno o se es malo, él se vive como bueno y malo al mismo tiempo, intenta separarse de él para no tener que soportarse en bueno y malo, y al final parece que fracasara. O sea, parece que lo que nos está diciendo Stevenson es que no podríamos desear lo que está por encima de nuestra naturaleza, y es como si en nuestra naturaleza estuviese implicado que somos buenos y malos al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces esta cosa de la atracción de la monstruosidad parece que es una atracción de lo malo, o sea, y tal vez con Álvaro podemos arrancar en esa ruta, y es si la maldad es atractiva. Pero dale. La maldad es muy atractiva, eso no cabe duda. Más allá de juicios morales, es muy atractiva, muchísimo. Por eso esta película Joker costó $55 millones y ya ha superado en un fin de semana, ya lleva 130 en taquilla. Es muy atractiva. Ahora bien, y es una señora película, más allá de eso es una señora película. Hay una cuestión con lo que hablaba de la moralidad, y es súper interesante cómo el terror, pues el arte en general, obviamente, pero estamos hablando de terror, termina marcando los cambios sociales, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en los slasher que estuvieron tan de moda en los años 80, digamos finales de 70 hasta finales de los 80, y los slasher estoy hablando de La Masacre de Texas, Halloween, Freddy Krueger, todas estas, sucedía algo, y es que lo que usted dice, el monstruo era moral en el sentido en que él, aunque era el monstruo, estaba castigando a la gente que estaba haciendo algo que no debía hacer. Entonces, si un grupo de adolescentes se iban solos a una cabaña a tomar y a tener sexo, el sexo prematrimonial, claro, sí, porque el otro está muy bien, si es para reproducirnos está muy bien, pero si es para tener placer, no, claramente. Entonces, si una pareja decía, bueno, nos vamos a ir aparte a tener sexo, los mataban. Así de simple, así de sencillo. Y morían de unas maneras súper ridículas, pero pues iba a pasar, eso iba a pasar. E incluso, claro, era otra época, entonces las mujeres en estas películas tenían unos roles muy claros, y o era la niña buena, generalmente pelinegra, con gafitas, que no rompía un plato, o era todo lo contrario, que era la rubia, de una moral absolutamente distendida, digámoslo así, y que básicamente se lo quería dar a cualquiera, y eso estaba mal. Cuando ahora todos decimos, marica, si usted se lo quiere dar a quien sea, pues está muy bien, es problema suyo, pero antes eso no se veía bien. ¿Y quién era la primera que se moría? Pues la rubia, que además las rubias todas eran tontas, y todas eran fáciles, esa palabra fácil es inmunda, pero todas eran tontas y fáciles, y pues te vas a morir de primera por dárselo a un man, ¿sí? Y eso era lo moral, ¿no? Entonces el monstruo atacaba de cierto modo eso que en teoría no se podía hacer. Pero si avanzamos un poco, entonces está Jigsaw, de estas películas de Saw, el juego macabro, y este man es incluso, saben de las cuales estoy hablando, ¿cierto? Estas películas super gore que los pone a jugar para salvar su vida. Entonces eres alcohólica, ahora tienes que meter la mano en alcohol con cianuro y no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El man, digamos que su discurso incluso logra que uno diga, sí, tiene razón. Tiene razón. Así como el Guasón de Christopher Nolan, también su discurso estaba tan bien hecho que uno decía, uno estaba esperando a que apareciera el man, y lo que decía uno, uy, sí, yo soy el Guasón, ¿sí? Y la gravedad es como la gravedad, solo necesita un empujón. La locura es como, ay, sí, yo también estoy súper loco, necesito un empujón. Y uno se termina identificando con todo eso. Ahora bien, entonces hablábamos entonces ya de otra cosa que tiene que ver con qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ahora, en este mundo en el que estamos, afortunadamente, esa línea cada vez es más difícil de ver, ¿no? Claramente hay cosas que son malas. Garavito matando 300 niños, pues eso está mal, pero por supuesto, eso no cabe la menor duda. Pero hay cosas que no, entonces ahora la gente puede ser gay, transexual, pansexual, bueno, hay un montón y está bien, está muy bien. Y de hecho, entre más raro seas, mejor. Y eso lo termina celebrando el cine y la literatura, y se nota mucho en el terror. Entonces ahora los negros no son los primeros que se mueren, porque eso estaría mal. Antes no, antes uno era matemático, aparecía el negro chistoso, porque todos los negros eran chistosos,
Como acá en Colombia que piensan que todos los negros saben bailar y no es cierto, no es cierto, ¿sí? Pero entonces antes era todos los negros son chistosos y te vas a morir de primero, ¿sí? Era así, ya no, afortunadamente. Y viene todo este cuento de el qué está bien y qué está mal. Cuando ustedes ven, no les quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero cuando ustedes ven esta nueva película de Joker, ahí la línea divisoria entre el bien y el mal no está por ninguna parte. De hecho, el man termina haciendo un montón de atrocidades y uno está muerto de la risa viendo cómo lo hace. Y al final termina la gente arengando a este man como si fuera una especie de héroe. Lo que pasa con Deadpool, por ejemplo, que es el antihéroe más. Este man es lo más incorrecto, entre comillas, pero todos nos morimos de la risa porque el man termina diciendo las cosas que uno tiene adentro y prefiere no nombrar. En el mundo ahora lo que está bien y lo que está mal es muy difuso. Insisto, hay cosas que, o sea, si ustedes ven un perrito en la calle y lo acarician, eso está bien, eso es bonito y está bien. Y si una persona, ustedes tienen a una persona que no saluda a un perrito callejero y le toca la cabeza, esa persona no sirve al cadalso, eso no, chao esa persona. Eso es bonito y está bien. Y un man como Garavito, pues eso está mal. Pero en esa escala de grises hay un montón de cosas que antes eran más claras, ¿no? Antes era no tengas sexo prematrimonial, tienes que creer en Dios, porque ahora uno puede ser ateo y está bien. Pues ateo es una palabra chistosa, pero digamos que ateo y está bien. Antes ser ateo era un problema también, ¿no? Y todo ha cambiado de ese modo. Entonces, pues creo que eso también marca mucho la manera en que el terror muestra una evolución también en el mundo. En el almuerzo estábamos hablando un poco sobre el hecho de que buena parte, un porcentaje pues importante de los lectores de este tipo de literatura son jóvenes, ¿cierto? Tal vez esto pueda explicar un poco eso y nos pueda explicar a nosotros. O sea, en alguna medida, también lo conversábamos, parece que no solamente somos la realidad, es decir, no solamente somos crónicas, perfiles, reportajes, libros de historia, y que en alguna medida los libros de ficción también hablan sobre nosotros, ¿sí? Y lo que ustedes están diciendo me parece que es revelador frente a lo que somos, porque si eso es así, pues a la juventud de ahora o a la gente que se sienta joven ahora, ¿sí? Pues parece que los libros de terror y de lo monstruoso les hablan mucho, porque parece que ser joven ahora implica estar una vez más en un contexto, una época que es contranormativa, ¿cierto? Y que podríamos sentirnos como el Dr. Jekyll, que no sabe qué hacer con su perversidad o con su maldad o cómo identificarse en lo monstruoso, y tal vez este tipo de literatura no le va a salvar la vida, pero tal vez se reconozca en ella, ¿sí? He tocado parcialmente los temas para que ustedes tres pues, nos cuenten un poco sobre la perspectiva que tienen, pero nos falta la perspectiva de quien mueve los hilos, ¿cierto? Entonces me gustaría charlar un poco contigo y así, o de esta manera, abro la posibilidad para que una vez escuchados a nuestros invitados, ustedes participen con nosotros, ¿sí? Cuéntanos. Digamos, hay un asunto que uno no suele ver, porque uno no ve las costuras, ¿cierto? O sea, no, del mundo nos perdemos sus costuras, pero las costuras son justo lo que tiene unido las cosas, ¿cierto? Y es, tú me decías ahora que Calixta no se concibe como una editorial independiente, ¿cierto? Pues en la medida en que no tiene las pretensiones de nicho de las editoriales independientes y de esto, pero hay una serie de cosas que tal vez nuestros estudiantes no sepan del todo. Voy a contextualizar un poco para poder escucharte sobre lo que es Calixta, ¿sí? Y es, buena parte de ustedes que son estudiantes de CIDBA y que trabajan para ser bibliotecólogos o trabajar en archivística, o son estudiantes de filosofía, literatura, de psicología, de arte, ¿sí? Un mercado importante de profesionalización para ustedes es el mercado editorial. Es importante en la medida en que ahí también hay espacio para nosotros en términos profesionales, ¿sí? El mercado editorial es todo un infierno, como todos los pequeños infiernos, ¿sí? Y como todos está en caos, ¿está bien? Y tiene que ver con algo con el que una característica importante es que
trabajamos no solamente en el comercio, sino que también trabajamos con egos increíbles, ¿cierto? Porque los rockstar sienten que su posición y su visión del mundo, ¿sí? Es indiscutible en ocasiones, o no se reconocen como, ¿sí? Y editar ideas es un trabajo abismalmente complicado. Buena parte de los medios de comunicación que ustedes conocen, El Tiempo, Semana, El Espectador, Universo Centro, no editan, ¿sí? No lo hacen, lean las noticias, hay 10 errores de redacción y las ideas son realmente problemáticas en la mayoría de ellos, ¿sí? Muy pocos medios de Colombia hacen edición de ideas, es decir, si tú mandas ideas, muy pocos te corrigen porque parece que las ideas no fuesen lo importante, parece que lo importante es que se publique, ¿sí? Y nos salvamos diciendo las ideas de esta columna son responsabilidad de quien, ¿cierto? Y con eso salvamos los errores posibles, entre otras, publicar así es muy sencillo, ¿cierto? Pues es sencillo en la medida que es significativamente irresponsable, pero Calixta no hace eso, ¿sí? Y entre otras cosas, en el mercado editorial, en el mercado de libros, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero el asunto es triste, ¿sí? Hace, no sé, poco más de 6, 7, 8 años, había un fenómeno, o empezó a darse un fenómeno cuyo coletazo supimos en Latinoamérica, pero que venía desde antes, y es el cierre significativo de librerías, ¿cierto? Con el boom del PDF y de todo esto, la gente dice, las librerías se acabaron, los libros impresos van al pasado, les ponemos 10 años y eso va a morir, ¿sí? Pero al mismo tiempo se dio un fenómeno raro, y es la efusión, o digámoslo así, o la proliferación de editoriales pequeñas, ¿sí? O sea, al mismo tiempo que se cierran cientos de librerías en Estados Unidos, en Latinoamérica, se abren muchas editoriales pequeñas, y la pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Si se está muriendo el libro, ¿por qué hay Quijotes que montan editoriales? ¿Qué es la vaina? ¿Cierto? Cuéntanos un poquito sobre el proyecto y no solamente específicamente sobre Calixta, sino sobre este asunto de crear un proyecto para difundir ideas y trabajar con ellas como un producto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que ese fenómeno se da pues porque de un momento a otro las editoriales empezaron a masificarse de una forma muy complicada y empezaron a convertirse en grandes grupos que empezaron a dejar por fuera la posibilidad real de los humanos corrientes de publicar. Y yo siento que estamos plagados de escritores, o mejor decirlo sería, estamos plagados de gente que quiere contar cosas. Y ese fenómeno empezó a hacer que publicar un libro, que contar esas cosas fuera prácticamente imposible. Entonces, el susto del tema del libro digital fue una cosa que le pegó a todo el mundo. Creo que fue más un susto que cualquier otra cosa, porque en realidad siento que el libro impreso es un objeto tan preciado y que todos queremos tanto que yo creo que jamás va a acabar. De hecho, las estadísticas en este momento muestran todo lo opuesto hace 10 años, y es que la lectura en el libro digital ha bajado un montón y la lectura en el libro impreso ha vuelto a subir. Entonces, en ese momento, como le dices tú, sí son Quijotes. Yo sí siento que la gente que se lanzó o que nos lanzamos a trabajar por el mundo editorial de una manera independiente, pues sí estábamos enfrentándonos a ir contra la corriente. Y es que en general la gente que trabaja en la cultura y en el arte es gente que tiene en el alma esa capacidad de ir contra la corriente, porque pues sí, o sea, ¿usted de qué va a vivir? Y creo que todos los que nos metimos en este negocio en algún momento nuestros padres nos lo dijeron, pero ¿usted de qué va a vivir? O sea, ¿de qué va a comer? ¿Va a terminar de profesora? Como si además eso fuera una ofensa, pero era un asunto que le decían a uno cuando uno decía es que quiero estudiar literatura, ¿no? ¿Cómo va a estudiar literatura? Eso no da plata. Y pues no mentían tampoco, ¿no? Sí, hay que aclararlo, pero Los libros están afuera por sí. Afuera pueden comprar los libros para que nos podamos devolver todos, vamos para Cali a seguir vendiendo libros. Pero la gente que hace libros tiene por dentro como un fuego que es muy difícil de apagar, y creo que aquí podemos decirlo varios, y es que uno tiene una necesidad que no se apaga de contar historias. Y en el caso de los editores, además, es una necesidad de contar historias de otros, o sea, de poder convertir esto en un instrumento de que más gente conozca las historias de muchos escritores. Entonces eso fue, yo creo, lo que dio ese empujonazo. Aparte del hecho de que pues, las grandes editoriales se estaban convirtiendo en unas cosas de masa en las que se estaba perdiendo completamente el tema de la calidad.
Hace poco en Medellín teníamos una discusión sobre las editoriales que Random estaba comprando y lo que estaba pasando con esos sellos. Indiscutiblemente Random pues es una editorial muy grande, pues es un grupo editorial muy grande que pues es de los mejores grupos editoriales que hay en este momento, pero las editoriales que han ido ingresando a ese monstruo han perdido un poco sus características iniciales, los sellos. El sello editorial tiene siempre como unas características y unas cosas que cuida mucho, y cuando se convierten en una masa, entran a ser parte de esa masa, eso se va perdiendo indiscutiblemente. Y eso también yo creo que es una de las razones por las cuales empezaron a nacer esa cantidad de editoriales independientes, porque querían que los libros siguieran teniendo ese cuidado y ese detalle. Entonces ahí nacen un montón de editoriales independientes. En ese proceso nace Calixta. Yo empecé a trabajar con libros desde que tengo no sé, 15 años, quería hacer libros desde que tengo 3, me enfrenté a un montón de procesos antes de poder entender cómo podía hacer esto una realidad de vida. Creo que el momento en el que decidí que había que hacer editorial fue el día que una gran editora de Random House me dijo, aquí no se publican libros de escritores nuevos, yo llevo 7 años en Random, me llegan 400 manuscritos mensuales y no he publicado el primero. Esto les estoy hablando de, no sé, del 2003, 2004. Y yo dije, y yo quiero vivir de esto, ¿qué voy a hacer? O sea, no se puede, me jodí. Entonces ahí es como cuando empezó ese bichito en el que terminé montando una fundación que claramente se quebró, porque eso de andar haciendo libros y además regalados, pues todavía me ha jodido. Después monté otro proyecto editorial que tampoco logró tomar vida, pero del que aprendí un montón de cosas. Y cuando ya estaba muy lista para soltar la toalla, pues fue cuando mi esposo David me dijo que no podíamos soltar la toalla y que había que intentarlo una vez más, y esta vez con el apoyo de él y con además la sinergia de un increíble diseñador logramos echar a andar un proyecto de verdad, y con pues todos los aprendizajes que traíamos de cosas del pasado empezamos a echar a andar Calixta Editores, que tiene en realidad una sola política editorial muy fuerte, y es que no publicamos lo que nosotros denominamos novela porno sicarial. Entonces Calixta publica básicamente de todo, o sea, todo lo narrativo, pero no publicamos novela porno sicarial, ni narconovela, ni política, ni guerrilleros, ni nada de eso. Pueden hacer parte de las historias, pero cuando no es el eje fundamental hecho para convertir una cosa que vende. Tal vez ese es el único eje que tenemos nosotros muy claro que no publicamos. ¿Y por qué? Porque hace 5 o 6 años las estanterías de las editoriales colombianas estaban plagadas de este tipo de novelas, se venden como arroz, pero es lo mismo que pasa con la televisión y con el cine, y es que hemos mitificado unas circunstancias que para nosotros han sido terribles como colombianos. Entonces nosotros nos lanzamos con David a trabajar por la literatura que nos dejara algo chévere y que nos produjera cosas increíbles al leerlas, y entre esos maravillas pues están estos 3 grandes señores que ha sido todo un privilegio editar. Muchas gracias. Creo que los proyectos como Calixta, o los proyectos de pequeños proyectos editoriales, pequeños digo pues no en ambición ni en logros, ¿cierto? Sino que no son imperios pues como lo son Planeta o Random House, tiene una característica que podemos asociar o que podemos identificar con lo que sucede en términos de periodismo en Latinoamérica, si se quiere, ¿cierto? Y es que parece que la única alternativa que tenemos para alimentarnos de algo que no es la ficción, ¿sí? Por lo menos en términos de periodismo, son los proyectos independientes, si se quiere, de periodismo, ¿sí? Solamente si quisiésemos acceder a lo que sucede en el país, sabemos que no son los medios convencionales la vía para poder acceder, si se quiere, a la verdad, o como mínimo a los sucesos, ¿sí? Parece que la alternativa es apostarle, financiar de bolsillo nuestro, apostarle a los proyectos independientes de periodismo. Algo parecido pasa con el arte, ¿sí? Y creo que es otro de los tantos temas que podríamos tocar acá. Cuando le preguntaba a un librero amigo hace 8 o 9 años cómo explicaba el fenómeno de que se cerraran librerías pero se crearan editoriales, él dice, hay una única respuesta, y que es la belleza, ¿sí? O sea, parece que la belleza responde a muchas preguntas, y es estos nuevos proyectos
piensan en el libro no solamente como un producto de consumo, sino que piensan simbólicamente en todo el proyecto, ¿sí? Hace poco una amiga recién pasa el Festival Gabo, ¿cierto? Y había N cantidad de periodistas narrativos y de fotoperiodistas haciendo cosas brutales, y uno de ellos, creo que esto era una de las conferencias de Jesús Abad Colorado, ¿sí? Que decía que lo que habría que hacer en la historia de política de Colombia es contar las historias de las personas una a una. Es decir, si hubo una masacre y asesinaron a 20 campesinos, la obligación de quienes cuentan historias, no solamente de los periodistas, ¿sí? Es buscar la vida de las personas y contar la historia de la persona en particular y armar la narración sobre la persona toda. Y cuando uno habla con gente como ustedes, que lleva tiempo trabajando en el oficio de escribir, se da cuenta que el detalle es importante, ¿sí? Me parece que es un elemento de lo que hablábamos ahora que puede ser también importante, y es cómo ustedes han pensado, cómo se piensa desde el trabajo independiente editorial, naturalmente ustedes hablan de su experiencia, cómo se piensa, si se quiere, la belleza, pero pues no lo cerremos en ese concepto, sino el arte, es decir, qué importancia tiene para ustedes, ¿sí? El cuidado estético de un proyecto, y qué diferencia ven con respecto a otros proyectos, porque buena parte de quienes nos escuchan tal vez no tengan claramente esa distinción. María Fernanda. La estética es muy importante porque la estética lo es todo, o sea, desde el cuidado del texto, desde la ortografía, la gramática, la narrativa, ahí también hay una estética, hasta claramente todo el producto como tal. Y eso en Calixta siempre ha sido fundamental, porque nosotros desde el principio sabíamos con David que estábamos pues jugando a publicar una editorial que nadie conocía, a publicar un montón de gente que nadie conocía. Entonces, ¿cómo íbamos a lograr que eso funcionara? Porque Calixta tiene una cosa muy clara, y es lo que siento que por eso digo siempre que nos diferenciamos de los independientes, y es que Calixta sí quiere ser una editorial comercial. Nosotros sí queremos vender muchos libros, queremos hacer libros que a la gente le fascinen en masa, pero queremos hacerlos bien, y eso es quizá como lo que nos diferencia mucho. Pero ¿cómo hacíamos eso? Pues la estética, el diseño, todas esas cosas tenían que ser muy impactantes, y eso ha sido un proceso de ensayo y error que ha dirigido siempre David para encontrar cuál era la línea real que iba a tener Calixta y el cuidado de los detalles, que es lo que tú dices. Entonces empezamos a mirar que no queríamos que la paginación de los libros toda fuera igual, que las fuentes fueran las mismas, que todas las cajas de texto fueran trabajadas igual, que todos los libros estuvieran llenos de guiones, sino que empezamos a trabajar desde hacer una diferencia en ese momento, desde que cada paginación fuera pensada como un icono que hablara por sí solo de la obra, desde que cada una de nuestras líneas temáticas, que además son gatos, y si ustedes tienen la oportunidad de entrar y ir a la página de Calixta Editores, entrar al Instagram, se van a dar cuenta que nosotros somos muy, muy gráficos, nos gusta mucho cuidar toda la estética que manejamos. El diseño es muy importante en Calixta, entonces cada una de esas líneas está representada por un gato, porque Calixta es una gata, que es la gata, nuestra gata, y es una gata negra, y entonces a raíz de ella empezaron a nacer todos los hijitos, que son las líneas editoriales, Arturo, Emma, Morgana, y cada línea tiene su propia estética. Y todo eso lo hemos hecho en pro de cuidar el libro al máximo. Y luego empiezan a entrar los autores que yo creo que por cosas de la vida y por sinergias de la vida también son personajes todos muy estéticos y que están muy pendientes de eso mismo, de que les guste su portada, de que les guste su diagramación, de que el texto esté finamente cuidado. Pero eso ha sido un trabajo de ensayo y error durante 5 años, en el que claramente muchas veces las cosas no nos han salido como hemos querido, pero siempre hemos sabido reconocer, arreglar y empezar cada día a mejorar más todo lo que es un libro, que son demasiadas cosas involucradas. Gracias. Una de las cosas que se hace en el trabajo editorial es corregir ideas, ¿sí? Que es una de las cosas que también se hace en la universidad, ¿cierto? Y es editar ideas, ¿sí? Si les parece, cuéntenos un poco, no sé si la experiencia de que le corrijan a uno una idea, ¿sí?
pero la dimensión de un trabajo editorial, es decir, no sé si a cada uno de ustedes les ha pasado el fenómeno que a uno le pasa con los estudiantes y de doble vía, ¿cierto? Digamos que uno de los fenómenos problemáticos, no sé si solo de esta época, sino las épocas en general, tienen que ver precisamente con el hecho de que creemos que lo que producimos está bien, ¿cierto? Buena parte de las discusiones en el campo editorial y en el campo académico y en el campo moral es que uno cree que lo que uno cree está bien. ¿Sí? O sea, uno cree que las creencias que uno tiene, que le costaron, o sea, le lo dio el estómago para poder creer lo que cree, y sobre todo cuando son emocionales, cuando son pasiones, ¿sí? Uno cree que lo que cree, en vista de que le sale del estómago, pues así se siente, hay que defenderlo a capa y espada porque es lo que uno cree. Si notamos el contexto político y moral y emocional nuestro, reside fundamentalmente en eso, ¿cierto? En defender a capa y espada una creencia, y tal vez la dificultad de los procesos de aprendizaje ante la vida, ¿sí? Resida en eso, en que es difícil despojarse de una idea. Ahora, para quien escribe debe ser abismalmente más complicado parir, pues construir una historia en 10 páginas o en 50 o en 200, ¿sí? Y que alguien les diga, esta historia no funciona, ¿cierto? O sea, no lo mate, ¿sí? O mátelo pero con más puntillas, ¿sí? O una cosa por el estilo. Me gustaría conocer la perspectiva de ustedes desde el campo editorial, como para dejar ya sentados los puntos, los diferentes puntos de los cuales podríamos conversar con quien nos escucha. Hace poco yo estaba hablando con un par de amigos escritores y hablábamos entre la diferencia de los autores que fueron publicados en lo que queda del siglo XX que todavía siguen vivos con los que fueron publicados después. La diferencia es que muchos de los que fueron publicados antes no tuvieron realmente una educación de escritura, como tal vez sí la hemos tenido muchos después de eso, porque antes no existía. Las escuelas de escritura son muy comunes en Estados Unidos, digamos, son muy comunes, tienen más de un siglo de historia, pero acá son relativamente recientes. Yo creo que antes era mucho más difícil hacerle creer a una persona que era escritor, que entendiendo que este país todavía se cree en el siglo XIX, que todavía cree que escribe como escribían Rafael Pombo, exactamente, evocando, completamente encerrados y aislados de todo un círculo social, que no conciben la idea de que alguien los corrija, con una nueva generación que de alguna manera está más adecuada al hecho de que la corrección es parte misma del proceso de escritura y que eso de alguna manera comienza por uno mismo, que uno como escritor de alguna manera tiene que darse palo a uno mismo antes de que, por ejemplo, aquí tengo mi editor presente, sea capaz de agarrar el texto sin que se lo tire uno a la cara, digo yo. Entonces, Álvaro habla como autor y como editor al mismo tiempo. Bueno, yo tengo una experiencia, digamos que es un poco chistosa. La segunda novela que yo escribí, que se llama No todo lo que brilla es sangre, y estaba, pues es como muy basada en hechos reales, y tenía un capítulo que a mí me encantaba. Esto sucede en un canal de televisión y es como una novela negra, y bueno, suceden un montón de cosas a la gente que le da por meterse a hacer un torcido. Y había un capítulo en ese canal de televisión, yo trabajé alguna vez en un canal de televisión, que hablaba sobre una presentadora que era la absoluta rockstar y que básicamente se creía que el mundo gravitaba alrededor de ella, y como que le valía 3 tiras el tiempo del realizador, del productor, del cámara, del sonidista. Yo escribí ese capítulo, no sé, como 7, 8 páginas. Era casi como vomitando, porque yo conocí muchas mujeres así, muchos hombres así, de los que están al frente de la cámara. Generalmente yo no sé qué coño se creen, pero pues se creen como si fueran de mejor familia. Y escribí este capítulo. Cuando se lo pasé a mi editor en ese momento, que no era Calixta todavía, yo creo que fue de las pocas cosas que realmente le debo, entre comillas, a este editor, y es que él me dijo: vea, Álvaro, este capítulo no sirve para nada, no sirve, está bien, está chévere la historia, digamos, ella solita, pero dentro del libro no sirve para nada. Cuando me lo dijo, yo, claro, me timbré y le dije: ¿cómo le ocurre? Pero volví a leer el libro y me di cuenta que efectivamente no servía para nada. Y con todo el dolor del alma, es que servía tan poco, era como quitarse un lunar cancerígeno. Fue quitarlo, usted le quita a una persona un lunar y la persona sigue siendo la misma.
¿no? Es la misma pero sin el lunar. Cogí el libro, le quité el capítulo, no tuve que cambiar nada antes o después. Ese capítulo no servía para nada. Era un pajazo mental, así de sencillo. En ese momento fue muy duro recibir la crítica, pero con el pasar del tiempo cada vez es más sencillo. Obviamente es imposible gustarle a todo el mundo. A mí a veces me escriben a decirme, porque además yo soy todo, digamos, fácil de llegar por redes sociales. Yo soy un fácil, sí, es cierto, soy un fácil, pero eso es otro cuento. El punto es que me escriben por redes y yo le contesto a todo el mundo súper bien, me escriban bien o me escriban mal, y entonces como soy así de bacán, pues la gente cree que ya es amiga mía y a veces me escriben cosas horribles sobre lo que escribo. Yo escribo todos los jueves, por ejemplo, un microcuento que posteo y hay gente que le gusta, no sé qué, pero de vez en cuando hay alguien que llega y me dice, Álvaro, y además como si estuviera, como si les debiera algo, ¿no? Como si yo trabajara para ellos. Álvaro, pero ¿qué es esa mierda? ¿Usted por qué escribió? Pero así, ¿usted por qué escribió eso? ¿Qué le pasa? Antes me molestaba mucho, hace años, ahora es como, todo bien, pues cada quien vive su vuelta. Ahora cuento con Mafe, que es mi editora. Es que yo trabajo también en Calista, yo edito a Néstor, pero como no me puedo editar a mí mismo, pues Mafe es mi editora. Y con Violeta, por ejemplo, la novela más reciente, pues digamos que esto va a sonar súper arrogante, pero la idea es que uno cada vez escriba mejor, ¿no? Por supuesto. Entonces yo sí siento que yo cada vez escribo mejor, pero ella tomó, Violeta, pues me corrigió unas cosas ahí de forma, la tilde, la letra de más, lo que sea, pero me dijo, mira, ¿qué tal si al final pasa esto? ¿Qué tal? Y me dijo, mira, estás dejando esto suelto, esto lo puedes desarrollar más y lo cierras acá más adelante de esta manera porque esto le va a dar más fuerza a la novela. Si ella me dice eso, o quien sea me dice eso hace 5 años, mi primera reacción hubiera sido, no, así como está perfecta. Pero ahora ni siquiera me timbré, sino que le dije, ven, déjame leer, y fue una observación brillante que magnificó la novela, y una observación así de pequeñita, y realmente consiguió que la novela fuera mucho mejor. Entonces, claro, es una cuestión del proceso que uno vive. Ahora, uno como editor, digamos, con Néstor tengo la suerte, Néstor es muy ñoño, ¿no? Es como un personaje de Big Bang Theory o algo así. Y entonces, pero pues sin Asperger, digamos, ¿no? Pero casi. Y entonces, creo, no estoy seguro. De pronto tiene Asperger, pero es leve. No, me hizo exámenes. Y entonces, claro, cuando me llegó el manuscrito de Néstor, de su novela de zombies, pues claramente lo que hubo para corregir fue casi todo de forma, porque realmente venía muy bien. Pero también es cierto que precisamente digamos, la facilidad con la que ahora uno puede escribir y poner su escrito al mundo ha generado algo un poco infortunado, y es que muchísima gente se cree escritora, muchísima gente, y piensan que por escribir un cuento ya eres escritor. No. Es más, si escribes una novela todavía no eres escritor. Pues habrá genios, pero los genios son muy inusuales. La mayor parte de los mortales tenemos que pasar por un proceso largo para llegar a. Y entonces a nosotros nos llegan, pues no nos llegan los 400 manuscritos que le llegan a Random, pero sí llegan 10 y 15 mensualmente. A veces cuando se hacen convocatorias llegan más. Y efectivamente uno, pues de lo que llega la mayoría, esto es muy triste decirlo, pero la mayoría es basura, ¿no? Que apenas, ni siquiera es basura, es basú, no llega a basura, es basú. No alcanza a utilizar la palabra basura, es demasiado. Y entonces es cuando uno dice, pero esta persona, ¿por qué creyó que porque escribió más de 100 páginas es escritora? ¿Por qué creyó que esto ni siquiera se lo pasó a un amigo? Como, venga, léame esto. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Es como esa gente que va a las audiciones de Factor X y canta y dice, pero nadie le dijo, de verdad nadie le dijo antes de llegar hasta los jurados, antes de pararse ante doña Grisales, un montón de idiotas pararse ante Grisales a cantar, pero bueno, el punto, eso ya es estupidez. Pero el punto es como, en serio, nadie, todos los filtros que tuvieron que haber pasado. Entonces, claro, nosotros hacemos convocatoria y lo fácil de ahora es que cualquiera, pero es que es cualquiera, puede decir, pues envío el manuscrito, y a veces pueden ser larguísimos. Nos llegó uno larguísimo, qué cosa triste, pero largo. Ustedes digan 100.000 palabras, una cosa, y todo era malo.
O sea, la historia, la forma, hasta el título era ridículo. O sea, mejor dicho, ese oxígeno que estaba respirando esta mujer era un desperdicio. Estoy exagerando, esto era para hacerlo reír nada más. Y vean cómo se ríen, por eso no se ríe cuando ve Joker, por ejemplo. Y entonces es como que hay mucha basura. Y hay mucha gente que se cree escritora, muchísima gente que se cree escritora. Y pues para eso estamos, y pues finalmente creo que también parte del respeto que uno debe tener hacia la persona que escribe, sea o no sea escritora, es poderle decir con toda sinceridad: esto no sirve, o esto es una maravilla, que también obviamente sucede a veces, pero la sinceridad es parte fundamental. Porque los artistas sí tenemos un ego muy grande que nos toca estar manteniendo a raya todo el tiempo. Y la gente que piensa, la gente que se dedica a pensar, aquellos que son muy importantes como literatos, filósofos, esta gente que su trabajo es pensar, que su trabajo es cuestionarse, generalmente se cree la verga, hay que decirlo, ¿cierto? Y como que uno se cree superior a los demás, por alguna razón, nadie nos ha dicho que eso somos, pero como que uno, es que yo veo mejor cine y yo leo mejores libros, ¿no? Es una cosa así. Entonces es importante que haya alguien que le diga: oiga, no. Los que se fueron filósofos, perdón, se fueron 2 filósofos y me miraron y me hicieron así. No, mentira, no me hicieron así, pero les hubiera encantado, ¿cierto? Y ya, sí, eso es lo que tengo que decir. Bueno, yo quise hablar de último porque mi caso es un caso raro. Yo soy abogado y, contrario de lo que dice Álvaro, el ego de los abogados es peor que el de los filósofos y demás. Además, porque pensar no da plata, el derecho sí. Pero, insisto, mi caso es raro porque como escritor, cuando me dijeron esto no sirve, esto no va, yo dije: wow, alguien leyó lo que escribí. A mí me importó 5 que me dijeran que estaba mal. Esto está lleno de adverbios. ¡Wow! ¿Qué es un adverbio? Primero que todo, ¿no? Tuve que ir a mirar. El caso es que sentirse uno que alguien lo está leyendo, y sobre todo cuando a mí me dijeron: no, tu novela es muy buena. Yo: ¿de verdad? Sí, es muy buena, ¿de verdad? O sea, yo no me lo creía, la verdad. Pero el trabajo del editor es fundamental para que uno se construya como escritor y para que empiece a valer la pena y para que, no sé, de verdad sirva para esto. Y claramente cada vez se escribe mejor gracias al trabajo del editor. En cuanto al fondo, y gracias al trabajo del corrector de estilo y de forma, por supuesto uno empieza cada vez a escribir más. Hoy ya no meto 5 adverbios por párrafo, meto 1 cada 3 páginas. ¿Sí? Ya se corrige uno, se educa, por supuesto, si se deja enseñar. Entonces yo agradezco a mis editores, ya he pasado por las manos de 3, todos 3 me odian, pero no importa. Me odian por razones que no tienen nada que ver con lo que escribo. Pero sí, yo siento que el trabajo de edición es fundamental, que sin editor no hay escritor, básicamente era lo que quería decir. Sí, eso que acaba de decir Iván es muy cierto, y yo siento, lo odiamos profundamente, no mentiras. Lo que sí es cierto es que el trabajo del editor está súper perrateado, y en las editoriales el editor se convirtió en un administrador, por lo menos en las grandes, y ser editor es un arte. Hay que tener un talento, hay que saber mucho, hay que tener como un feeling especial para identificar, como dijo Álvaro, un detalle súper sencillo que puede hacer que la obra se magnifique o que gire. Y en Calixa el trabajo editorial es muy importante. Nosotros le metemos mucho la mano a los textos, le decimos mucho a los autores, les damos muchas ideas, les ayudamos a construir. A veces Álvaro me dice como: pero déjelos que escriban ellos. Obviamente su escritor hablando, pero yo sí siento que eso hace parte de la construcción, y para Calixa es fundamental que sus autores
crezcan, evolucionen, que cada día sean mejores. Y para nosotros es importante ayudarles y darles las herramientas para que eso suceda. Y si ayudamos de ese proceso haciendo una edición juiciosa, con mucho cuidado, cuidando mucho la historia, pues va a ser mejor. Y sobre todo, digamos que en géneros como el terror, como la fantasía, como la ciencia ficción, ser editores, creería yo que a veces incluso más complicado que ser editor de otro tipo de géneros, porque hay que estar pendiente de muchas cosas. No se trata solamente de la forma, o si de repente identifico que este personaje está mal perfilado, que necesita un poquito más de carácter, sino que es que acá tengo que identificar que la verosimilitud de este universo que ha creado este autor funcione, porque pues es el universo de ellos y se pueden inventar lo que quieran, pero tiene que tener una lógica que funcione dentro de ese universo que crearon. Y muchas veces a los escritores se les va la luz y piensan que pueden hacer lo que quieran y uno es como, no, ¿cómo identifico que esto está mal? Entonces ese trabajo del editor tiene que ser una cosa muy cuidada. Además no para solo en el texto, porque es que el editor tiene que ser el responsable de poder comunicarle a diseño de la forma apropiada lo que esperan ver en esa portada, y tiene que comunicárselo a mercadeo para que mercadeo dé un concepto sobre cómo debe ser la portada, si sí va a vender o no va a vender, y cómo debe ser el texto por dentro, y si lleva o no lleva ilustraciones, y si son ilustraciones, cuáles son esas ilustraciones, y cómo es el concepto que le va a entregar a la gente que lo va a vender. Entonces el editor es como ese que va uniendo todos los puntos dentro del trabajo editorial. Y aparte de eso, yo sí siento que se logra un buen trabajo editorial y se logra un buen producto final cuando el editor y el autor son, como diría mi abuela, cachas. Entre uno más cacha es de sus autores, mejor fluye ese proceso. Siento que, por ejemplo, es una de las razones por las cuales cada vez los libros de Álvaro son mejores. Obviamente él cada día es mejor escritor, pero él y yo también cada día somos más amigos, somos más cachas. Entonces cada vez podemos decirnos más las cosas y podemos identificar más fácil cosas en el otro. Y eso pues también pasa con Iván, y a Álvaro le pasa con Néstor, y a mí me pasa con otros autores. Esa relación entre el autor y el editor es una cosa muy importante. Ahorita terminé temprano la clase de ética precisamente porque tenía el evento, y uno de los temas en la conversación de la clase tenía que ver con si uno en ética debería ser coherente, es decir, si las ideas de nosotros, las que aceptamos racionalmente, deberían corresponderse con nuestro comportamiento. Y me están dando una respuesta bacanísima, y es: lo que necesitamos para comportarnos bien moralmente es empezar a ser editores de nosotros mismos y tener un editor que nos diga: vas por mal camino, vas incoherente y la estás cagando, y devolvete que por ahí no es, ¿sí? Muchas gracias. Creo que pasamos a la ronda de preguntas. Sí, Juan nos dirá. No sé si… sí, claro. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Perdón. Álvaro. Sobre lo que decía Álvaro ahora de los escritos que llegan, y estoy de acuerdo que hay gente que publica cualquier cosa y se cree escritor o escritora, pero pasa otra cosa, y han habido casos por montones. Entonces no sé si ustedes conozcan el caso de García Márquez con La hojarasca, cuando él le envía la novela a un editor argentino que creo que era pariente de Borges, y el tipo le responde que es horrible y que mejor se dedique a otra cosa. Entonces sí me gustaría conocer la opinión pues, de cualquiera de los que están en la conversación sobre esos casos. Claro, hay cosas que son horribles y que quizás son incorregibles, pero también puede pasar que alguien mande algo, de pronto a la editora no le guste, pues porque tiene un paradigma de cómo debe ser la escritura y de cómo se debe contar las cosas, pero quizás ese escritor o esa escritora no deba rendirse y pueda insistir por otro camino, no sé. No, es que nunca hay que rendirse. Y una respuesta negativa muchas veces es la mejor respuesta que te pueden dar. Ahora, Calixta como política jamás te va a contestar. Una cosa es que nosotros lo pensemos adentro y digamos: Dios mío, este señor, ¿cómo puede escribir esto? Pero jamás te lo vamos a decir de esa forma, porque eso no es constructivo, y en Calixta somos constructivos. Simplemente vamos a decirte: bueno, acá está fallando, estructuralmente estamos viendo que estas tres cosas están fallando. En Calixta no recibimos o negamos novelas porque no nos gusten a nosotros de una manera personal.
como nuestro gusto de editores. Álvaro ha probado un montón de novelas que a él como lector pues le parecen horribles, pero nosotros digamos que uno además se va entrenando y va aprendiendo a desarrollar como una habilidad para identificar las cosas en una novela, así a uno no le gusten. Calixta ha editado 80 títulos, a mí todos no me gustan, pero he podido identificar cuáles son títulos que son buenos, tanto para el nivel comercial o porque son buenos narrativamente o porque la historia es buena, por diferentes razones. Pero lo que nosotros le comunicamos a la gente que escribe en Calixta siempre es, bueno, estas cosas están fallando, presenta tu obra de esta forma, intenta que esto mejore. De repente hay gente que escribe un montón de cosas que básicamente son ilegibles, porque es lo que sucede y es lo que sucedía con ese personaje con el que habla Álvaro, y es que era, o sea, no había una sola oración que tuviera sentido con la siguiente, era una cosa impresionante, se requiere talento para lograr eso además. Y lo que contestamos fue una cosa parecida, como bueno, hay que revisar por qué la sintaxis, porque siempre se trata de eso. Para mí puede que la obra no funcione, para Álvaro, para algunos de sus editores no funciona, y de pronto otra editorial sí va a gustar. Nunca deben rendirse. O sea, si yo me hubiera rendido cuando me dijeron que no iba a ser nunca editora, pues acá no estaría. Uno tiene que seguir y escuchar por qué le están diciendo que tal vez no es el momento o que no está bien, y ver cómo navega eso para ser mejor. En Calixta nosotros tenemos opiniones, pero por eso tenemos un comité editorial que somos 5 personas. Entonces yo siempre, Álvaro y todos los demás contamos, esta me parece, no la recomiendo por esto, y ha pasado que, oiga, pero ¿por qué? Si funciona por esto y esto y esto y esto y esto y esto, porque de eso se trata el trabajo editorial también, es un trabajo en equipo y es un trabajo en el que todos podemos retroalimentarnos. Buenas. Mi pregunta básicamente no es tanto como en el proceso editorial, sino más como en el proceso creativo, y es cómo hacen para sacar una idea para un libro y de pronto no caer en el cliché de los personajes de la literatura de terror, que a veces parece ser como los mismos, el mismo zombie, pero contado desde una historia diferente, pero no muta el porqué del apocalipsis, no muta el porqué de esto. ¿Y cómo hacen desde la parte editorial para que desde la idea, o cómo hacen para editar el clúster de ideas o el brainstorming antes de concebir un libro? Supongo que sí. Bueno. Yo me sé la respuesta técnica. Sí, cada vez que la pregunta sí me la mandan a mí. No, mentiras. No, a continuación, un ladrillo. A continuación, ¿sabía usted que? No, pero es la respuesta técnica. Sí. ¿Cómo hace uno para que una idea no entre en un cliché? Pues leyendo sobre las cosas sobre las que trata la idea, investigando, entrando un poco más allá de lo obvio para saber si en algún momento alguien hizo ya lo que usted pretende hacer. Ahora, hay cánones, hay ya establecimientos sobre tratamiento de temas. Hay unos personajes definidos tanto desde la crítica literaria, desde la historia de la literatura, desde el psicoanálisis mismos. Hay ciertos personajes que ya están establecidos y que cuando uno lee un poco sobre esos personajes, uno ya los identifica. No es un delito repetir cosas que ya se han hecho, porque la historia de la literatura es una repetición de muchas cosas que se cuentan de manera diferente. Álvaro hizo una novela de zombies. Él de alguna manera creyó conveniente hacer que sus zombies no tuvieran el defecto fatal que tienen todos los zombies, que es destruirles el cerebro, sino destruirles el corazón. Eso no es un cliché, eso no es un... Spoiler. No, olvídense, eso no es un spoiler, olvídense, eso es un tecnicismo. Ahora, ¿qué pasa? Porque él haya tomado esa decisión no quiere decir que sus personajes o que toda la absoluta obra esté intentando evitar una historia de la literatura de zombies desde antes. Yo, por el contrario, tomé una decisión de hacer que mi zombie sí sea como un zombie normal, como el de toda la vida, el de Walking Dead, el de Guerra Mundial Z, pero de todas maneras lo que yo intenté fue crear una historia a partir de esas herramientas. A lo que voy yo con esto es que lo único que te separa a ti del lugar común, lo único que te separa a ti del cliché, es ser capaz de identificar
o ser capaz de tener un backstage, ¿sí? Se dice así, ¿cierto? ¿Sí? Ok, lo dije bien, perfecto. Entonces, si tienes eso, de alguna manera puedes evitarlo, pero siempre teniendo la conciencia de que ya toda la literatura está escrita, toda. No hay absolutamente nada nuevo que se pueda hacer o absolutamente novedoso. ¿Por qué? Porque la literatura tiene más de 10.000 años. Lo que puedes hacer y lo que se hace siempre desde hace muchísimo tiempo es siempre buscar una nueva manera de contar la misma historia que has contado antes. Y es tan sencillo como que la historia de Harry Potter es la historia que se ha contado durante siglos y es la historia de un niño caminando hacia la conversión de un adulto. Es eso. Y hay millones de ejemplos de eso. Solo que Harry Potter es particularmente interesante por las herramientas que usa, porque es una estructura de una novela policial con elementos fantásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y jodidamente es genial porque tiene magia y dragones. A todo el mundo le gustan los dragones. Entonces es eso. Realmente el trabajo de un escritor es ser capaz como de trabajar en una idea y trabajarla hasta el cansancio hasta que la logre y que cuente una historia que realmente sea sincera en sus propósitos de decir algo interesante. ¿Interesante para quién? Pues interesante para el público, que sea entretenida, en principio. Buenas noches. Mi pregunta es volviendo hacia el horror y hacia lo monstruoso específicamente, y es ¿por qué, digamos, lo monstruoso no parece ser precisamente razonable desde la realidad? Digamos que eso, digamos, lo han notado en algunas corrientes del cine, de la literatura, y ahí va, digamos, un ejemplo, y es sobre los asesinos en serie, que lo mencionaban pues, al principio de la conversación, y es, había como un cliché del asesino en serie como monstruoso, por así decirlo, una persona monstruosa que era un hombre solitario, que era antisocial, que no era bien parecido, que vivía, digamos, alejado de la sociedad. Pero aparece una nueva corriente de asesino en serie con Ted Bundy, pues en la realidad, y es un asesino en serie con educación universitaria, que habla bien, que tiene una esposa, que tiene una hija, que, digamos, físicamente es bien parecido, pero es de los más monstruosos. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto la literatura nota eso? Que lo monstruoso no es razonable, y por qué nos gusta lo monstruoso si no es razonable. Bueno, muchas gracias. No, mentiras, no. ¿Por qué nos gusta lo monstruoso si no es razonable? Pues creo que la pregunta se contesta hasta cierto punto a sí misma, ¿no? Creo que me remontaría al inicio de esta charla en la que les conté que necesitamos, en cierto modo, experimentarnos de ciertas maneras, y eso también implica que necesitamos escapar. La realidad es una vaina muy jodida, y aquellos que nos mantenemos, entre comillas, socialmente funcionales, tenemos algo de héroes, porque de verdad la realidad es muy jodida, la realidad es muy, muy jodida. Por eso necesitamos la música, el cine, la literatura y todo lo demás. Ahora bien, estos asesinos en serie, me atrevo a decir que usted habla de aquellos que eran los slasher, ¿no? No sé, Jason, todos ellos. Si lo analizamos de manera absolutamente técnica y medio ñoña, ellos no son asesinos en serie. Por eso estas películas específicamente se llamaban slasher, o se llaman, todavía se hacen, porque son otra cosa. El asesino en serie es el asesino en serie es Seven, Dragón Rojo, El Silencio de los Inocentes. Es otra cosa. El asesino en serie entonces suele ser, casi siempre es una persona absolutamente carismática, que mata además con una razón. Entonces, no, es que a mí me gustan las mujeres de cierto tamaño, que tengan las nalgas grandes, el pelo crespo, y esas son. Y entonces puedo ver además 50 mujeres con esas características, pero hubo algo que me lo disparó, y entonces a esa voy a matar. Los de los slasher lo que hacen es que tienen un antecedente, el que sea, Freddy Krueger, el man violaba niños y mataba niños, entonces lo quemaron vivo, entonces decidió vengarse de todo el mundo, y a partir de ese momento empieza a arrasar con lo que venga. Es imparable, es una fuerza imparable, se va más hacia el monstruo que al villano, es más parecido a Pennywise que a Hannibal Lecter, ¿sí? ¿Qué pasa?
resulta que es que cada vez nos asustamos menos. Y entonces, ¿dónde empiezan los creadores de historias a buscar la raíz del miedo? Acá, en nosotros mismos. Y entonces ponen a un man como el de American Psycho, que es ese man. Todos conocemos a alguien así, no más allá de que sea asesino o no, ¿no? Todos conocemos a alguien así, alguien que le hace culto al cuerpo, que todo el tiempo está hablando de dinero, de plata, de mujeres, ¿no? Todos conocemos a algún imbécil así. Y todos lo odiamos, pero por alguna razón nadie es capaz de decírselo. Eres un imbécil, nadie se lo dice. Y si se lo dijéramos, igual el man, eso le pasaría por encima, porque él está demasiado lleno de sí mismo. Y entonces, ¿dónde empieza uno a buscar el miedo como creador de historias? Dentro de nosotros. Y por eso surgen películas como Batman, en esta del Caballero de la Noche, o Joker, o incluso Halloween, la nueva Halloween, la que salió hace poco, que me pareció más de lo mismo. Lo que hace es, como a este monstruo no le puedo dar humanidad porque me lo tiro, ¿no? Los monstruos, digamos, los más grandes, los monstruos más bacanos de la historia, los que más éxito tienen, son horribles pero fascinantes, ¿no? Y como son planos, ellos solo tienen una cosa en su cabeza, que es matar. Entonces lo que hacen es darles poder y resolución y fuerza, poder, resolución y fuerza por triplicado, para que esa falta de matices genere igual sentimientos en el espectador. Cuando no tengo un monstruo, sino que tengo un villano, una persona entre comillas normal, lo que hago es llenarlo de matices. ¿Para qué? Para que generen sensaciones, ¿no? Y entonces vuelvo, por ejemplo, a, digamos, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter es fascinante y es de esas personas que uno dice hasta, y ni siquiera me refiero solo al de Anthony Hopkins, sino al de Michael, ¿cómo se llama él? Mads Mikkelsen, el de la serie. Que yo veo ese man y yo digo, digamos, el personaje, y yo digo, yo me sentaría a hablar con Hannibal Lecter y sería fascinante. O sea, sentarme a hablar con ese man debe ser increíble, lo tendría de amigo, le pediría el favor de que no me mate, por favor, pero sería fascinante tener un man de estos como amigo, ¿no? Y claramente eso es lo que sucede con un Ted Bundy, con un Charles Manson, incluso con Garavito. ¿Por qué Garavito duró tanto tiempo? Pues porque el man la lograba. El man pasaba desapercibido, lo miraban y el man parecía bien, ¿no? Y lograba convencer a los niños. Un man absoluto. El monstruo de los Andes, que fue peor que ese man, era tan carismático. El man era un man feo, era un man normal, y lograba conquistar mujeres con una facilidad. El man ni siquiera tenía plata, se la pasaba viajando por todo lado, viajó por Ecuador, no sé qué, y el man conseguía plata así como de limosna, y aún así el man lograba convencer mujeres para llevárselas al monte y hacerles cosas. ¿Por qué? El poder del convencimiento. Era un man absolutamente carismático. ¿Qué pasa? Que eso, entonces es cuando empieza a confrontarse, ¿no? La creación de la historia es uno. Pero es que yo conozco, entonces nos muestran a Mads Mikkelsen y uno dice, pero es que yo conozco gente así, yo conozco gente súper inteligente, que es más, es como describir a este man, es inteligente, cocina rico, lo hace reír a uno. Este man podría ser Hannibal Lecter y no me sorprendería. Pero entonces sí, ahí es donde empieza el miedo a mutar, y empiezan las historias de terror a mutar, porque cada vez nos asustamos menos. Cada vez nos asustamos menos, ¿cierto? Y empiezan los creadores a buscar otras maneras, y cada vez incluso son más retorcidas las cosas, porque si no ya no nos asustamos. Y por eso un niño, ahora los pelados de 15 años, uno les dice El Exorcista y dicen, sí la vi, pero eso no. Pero ¿cómo no te asustó El Exorcista? La gente en el 76 salía vomitando de las salas, y ahora este chino marica le vale 3 tiros. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cómo no te va a asustar? ¿Cómo es posible? Porque cada vez nos asustamos menos por las cosas. ¿Respondí la pregunta? ¿Sí? Súper. ¿Alguna otra? No, de hecho quiero complementar un poco esto y con lo que dice Álvaro, sobre todo porque hay un monstruo en la literatura americana que casi nunca nadie lo llama monstruo, y es Humbert Humbert, el de Lolita. Humbert, el de Lolita, es un tipo de 40 años, blanco, profesor de literatura, con una buena posición social, que se termina involucrado con una niña de 14 años. Es muy chistoso lo que pasa con Humbert, porque si Humbert no hubiera sido blanco, sino que hubiera sido latino, hubiera sido un violador. Inmediatamente hubiera sido acusado como un pervertido, pero no lo fue.
porque no solamente es el prototipo de hombre americano, es perfectamente el prototipo de hombre americano, sino que como la historia es contada desde su perspectiva, es un tipo complejo. ¿Qué pasa con Lolita? Lolita es esa historia perversa que las feministas hasta cierto punto tienen razón cuando la quieren atacar, pero es el hecho de que es un monstruo que es absolutamente normal para los estándares de una época como la que se escribió. Y nadie se dio cuenta de que era un monstruo y de que hoy en día habría sido acusado y delatado, pero en su momento pasó completamente desapercibido. ¿Por qué? Porque los cánones sociales, los cánones morales que reinaban cuando se escribió Lolita permitían esta clase de monstruosidad. Ahora, claro, hoy en día salen muchas más cosas a la luz y lo que dice Álvaro, hay que rebuscar cada vez más en el corazón del hombre para buscar esa monstruosidad, pero eso no quiere decir que haya una forma de señalar al monstruo hoy en día. Al mismo tiempo que no se podía señalar a Humbert en su momento como un monstruo, hoy en día hay muchas actitudes y muchas cosas que son tenebrosas en sí mismo en el corazón del hombre que no podemos reconocer porque estamos acostumbradas a ellas. El monstruo, en última, somos nosotros mismos. El monstruo puede tomar las formas que usted quiera, pero siempre va a caer y siempre va a descansar en los sentimientos, en las pasiones y en los deseos de los seres humanos. Iba a preguntar, ahora que levanté la mano, algo parecido que dijo él. ¿De qué manera creen ustedes que la literatura de terror y también de pronto el cine de terror han satanizado cosas que sienten las personas, pero que se salen de lo normativo que explicaba ahora muy bien el profesor John, como por ejemplo las preferencias o las orientaciones sexuales? Es decir, ¿por qué va a ser tenebroso la pedofilia? ¿Sí? Son cosas que no pueden ser punibles, por ejemplo. Distinto es la pederastia, ¿cierto? Que ya es el acceso con el menor, o digamos la zoofilia, tampoco puede ser punible, ni creo yo que puede ser catalogado como algo monstruoso. Distinto es que la persona acceda violentamente o que acceda a tener sexo con el animal. Entonces, ¿de qué manera esa literatura que toma ese tipo de comportamientos que desde hace muchos años se catalogan como monstruosos, ha logrado satanizar y llevar a esas personas que sienten esas orientaciones o preferencias a marginarse de la sociedad y a cometer cosas que finalmente terminan en delitos por ese poco espacio o por ese dique tan pequeño que tienen en el comportamiento normal que supuestamente es aceptable? Bueno, pues yo voy a ir la pregunta porque lo punible es una convención. ¿Qué está bien y qué está mal? También lo es. O sea, aquí es delito cierta cosa simplemente porque a alguien se le ocurrió decir que lo es. De igual manera, lo que es normativo, lo que está bien y todo, o sea, esto nace, todo es culpa del positivismo. Y aquí se nos ocurrió ponerle y darle carga y poner sistemas que estuvieran ahí para que estuvieran supuestamente por encima de nosotros y nos dominaran. Pero en efecto las convenciones, sean como sean, incluso las legales, van mutando. Entonces yo creo que frente ya a eso, cuando uno lo va a contraponer al arte, el arte también se va sirviendo de estas convenciones o empieza a luchar contra ellas. Entonces, si somos nosotros culturalmente como sociedad los que empezamos a pelearle a las convenciones, eventualmente cambian. Por eso hoy hay movimientos, hay respuestas culturales y contraculturales a cosas que antes estaban mal. Vea los sitcoms de los 90, vea Friends y verá que lo encuentra políticamente incorrecto. Betty la Fea. Peor, Betty la Fea es lo más machista que pueda haber en la vida. La cultura se sirve de lo que está ahí en la convención, pero lo rico, lo que a mí me parece valioso es que la cultura puede o no
pelear contra la convención. Puede o no servir de reivindicación social, y ya es lo que se le dé la gana al artista. Porque yo creo particularmente, no sé si estén de acuerdo acá conmigo, que el arte es tan apolítico como uno se le dé la gana. Yo no le voy a evadir la pregunta. De hecho, yo no la evadí. Sí, pero no, pero usted empezó así, entonces la veo. Sí quisiera saber, corríjame si me equivoco, pero yo siento que realmente no hay películas de terror, o películas, pero estamos hablando de terror, que satanicen, digamos, el tener deseo sexual por un menor de edad, solo el deseo. La película se vuelve de terror cuando hay un acceso, y eso sí es punible. No sé, se me viene a la mente una película que se llama Necromantic. Si no la han visto, no la vayan a ver, eso es una porquería. No porque la película sea mala, sino porque de verdad es perturbadora. De una pareja que obtiene placer sexual buscando muertos y teniendo sexo con los muertos. Claro, si usted piensa que rico comerme un muerto, pues eso no se puede castigar. Pues ¿qué? Lo estás pensando. Incluso si lo verbalizas. Pues sí, pues si tengo ganas, ¿qué hago? Otra cosa es irse a un cementerio y sacar y hacerlo. Entonces eso seguramente, usted me corregirá, pero supongo que eso es delito. Ir a profanar una tumba y tener sexo, asumo yo, debería ser un delito. Usted puede pensar, lo puede pensar, porque esto no se le puede castigar. Usted puede pensar, ve, qué bacano sería coger 5 o 6 personas y coserlos de la boca al ano. ¿Sí, cierto? Buenísimo, y después les inyecto un laxante para que se caguen y entonces pase la mierda de cuerpo en cuerpo. Buenísimo, qué idea acabo de tener. Eso es una película. No, eso no se lo pueden castigar. Pero si usted lo hace, vete a la mierda, mereces el infierno, por supuesto. Ahora bien, yo no me imagino una película de terror en la que la persona tenga la idea y no la lleve a cabo, porque sería lo más aburrido. Entonces sería como una persona siguiendo a un man pensando, ay, ve a esa niña de 13 años, divina. Ve a este niño de 8, divino. Y toda la película, fin. No. Claramente la película es película cuando de verdad él accede, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o asesina o lo que sea. En ese sentido lo que hace, digamos lo que vendría siendo el cine de terror o la literatura de terror, en términos pragmáticos, pues es satanizar el delito. ¿Sí me hago entender? Ahora, no sé si usted tenga un ejemplo de una película. No, en esta película pasa esto. Nunca eso que hizo esa persona, ese personaje, no es delito. No sé, de pronto yo estoy equivocado. Listo, no, muchísimas gracias a ustedes por resistir. Cada uno vaya con su monstruo a casa. Gracias.